Bueno, mi nombre es Anantli Martínez Munguía y me dedico a la herbolaria integrativa. Estudié la licenciatura la ingeniería en agronomía en la Universidad Autónoma Chapingo y el doctorado en ecología y biotecnología en la Universidad Veracruzana en México. Tengo un diplomado de herbolaria integrativa, que es un método que yo desarrollé junto con mis socios en línea, de 11 meses y de 6 meses la versión corta. Participo en otros 2 diplomados, además de esto, de nutrición y de medicina tradicional, y tengo algunos cursos cortos. Ese es mi currículum en resumen. Actualmente hay un problema a nivel mundial relacionado al COVID-19 y pues muchísimas personas tienen mucho miedo y hay mucha desinformación, de hecho realizada de manera mediática, de información procesada a través de los grandes sensores y bueno, apoyada obviamente en la enorme ignorancia masiva que hay como temas de ciencia. De hecho a esto se le llama analfabetismo científico y es un problema que ha existido en la mayor parte del mundo. A mí siempre me ha sorprendido que hay una enorme separación en todo lo que hemos sabido en los últimos años sobre ciencia y todas las tendencias y corrientes que hay, porque obviamente hay muchas diferencias de opinión, no hay una ciencia, hay muchas ciencias, pero paralelo a todo lo que nos podemos pelear los científicos, hay una enorme masa basada en noticias falsas y en conocimiento filtrado a través de los medios masivos de comunicación que pues solamente contribuyen a incrementar la ignorancia que ya existe en la población, obviamente porque así puede ser más manejable las masas, ¿no? Bueno, pues se sabe que nunca han impedido nada, solamente retrasan. En el mejor de los casos retrasan la aparición de enfermedades. Las mascarillas siempre se han usado para prevenir el contagio, principalmente cuando yo estoy enfermo, evitar contagiar a los demás. Y pues ese es un buen uso, sobre todo en grandes urbes donde hay acumulación masiva de personas, donde hay medios de transporte masivos o en grandes hospitales, probablemente es necesario el uso de mascarillas de las personas enfermas para evitar el contagio. Pero hay que recordar que ni siquiera en hospitales los médicos traían antes de esto la mascarilla todo el tiempo, solamente en campo quirúrgico o cuando visitaban a pacientes altamente contagiosos o altamente inmunodeprimidos para evitar contagiarlos, ¿no? Entonces, ¿por qué no la traían todo el tiempo? Porque es nocivo para la salud, principalmente por la baja entrada de oxígeno a los pulmones, al torrente circulatorio y el debilitamiento del sistema inmune, entre muchas otras cosas que causa. Bueno, pues el análisis de PCR, pues yo lo aprendí a usar desde la licenciatura. Es una herramienta para hacer replicación de secuencias de aminoácidos, o sea, principalmente de ADN, que es el uso que se le está dando ahora, y a través de esas secuencias de aminoácidos, dependiendo del tamaño que tienen, se determina si pertenecen a humano, a perro, a un virus o a una bacteria, porque cada uno tiene una secuencia de aminoácidos diferente, un tamaño distinto. No, eso se sabe que no. Estadísticamente sí puede ser. Usada correctamente puede servir para determinar si alguien tiene presente, en este caso, SARS-CoV-2 y 19 y todos los demás que salgan. Pero discriminar entre todas las variedades y discriminar si esto va a producirle o no una infección y discriminar si este es contagioso o no, no, solamente detecta la presencia o ausencia. Pero hay que recordar que muchísimas personas, han tenido coronavirus, diferentes variedades de coronavirus a lo largo de su vida y podrían resultar positivos sin siquiera en este momento ser contagiosos ni tener exactamente esta versión del coronavirus. Bueno, pues para mí el asintomático podría uno pensar que podría contagiar, pero también podría estar transmitiendo, ser uno de los principales transmisores de inmunidad de rebaño. Al contrario, yo cuando conozco o sé de alguien que se recuperó del COVID-19 o que está siendo asintomático, hasta quisiera estar más cerca de él porque es más probable que por el contacto y de
partículas que todo el tiempo estamos intercambiando, mi sistema inmune aprenda de su sistema inmune a diseñar un anticuerpo especializado. Entonces, por eso les decía que hay muchas ciencias, no hay una ciencia. Esto también es científico, es parte de las teorías de inmunidad de rebaño que se han usado en animales, que se ha estudiado. No siempre ocurre, solamente ocurre en individuos saludables, esto de generar inmunidad de rebaño, que están bien alimentados, bien descansados, con bajos niveles de estrés, y ahí es más probable que se genere este fenómeno. Pero pues yo le apuesto a esa porción de salud. Es como ver el medio vaso lleno o medio vaso vacío, y eso pues es una decisión de cada quien. Si alguien considera que vivir evitando a los asintomáticos es una buena opción por lo menos año y medio que llevamos en este problema, más o menos, y puede ser que todavía nos falte otro año y medio, y no está evaluando las consecuencias que el aislamiento, el miedo y el distanciamiento social le puede traer a su familia misma y a nivel social, bueno, pues también es su riesgo. Son como teorías que están en el aire. Lo malo es que la mayor parte de la gente no conoce las otras teorías, no ha sido expuesto a ellas, y cuando las conoce le parecen que son noticias falsas, cuando en realidad también es ciencia, pero es otro enfoque de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Bueno, las vacunas, desafortunadamente yo soy uno de o afortunadamente, obviamente es un chiste, yo soy uno de esos casos atípicos que para mí no es aleatorio, sino mi madre es médico, primero alópata y luego se convirtió al naturismo. Y bueno, pues en el proceso empezó a adquirir nuevo tipo de información que no le dieron en la universidad. Leyó a Luis Manuel Acharán, que es el padre del naturismo en América Latina, por lo menos, y España. Leyó a muchísimos otros autores que tienen un enfoque diferente. Hizo contacto con el doctor Eric Estrada, que actualmente es mi maestro de herbolaria. Y bueno, pues empezó a cuestionar a la ciencia convencional, y dentro de eso a mí me puso el menor número de vacunas posible. Yo viajo por todo el mundo, no voy a decir que no me canso, a veces necesito 3 días para descansar, pero nunca he adquirido ninguna de las enfermedades de moda. O sea, no he padecido, cuando fue las crisis de influenza no me contagié, ahora no me he contagiado de coronavirus, y por supuesto de ninguna otra enfermedad infecciosa, ni siquiera la viruela me dio. Y esa vacuna no la tengo, es de las que no tengo. Por supuesto, ¿qué quiere decir? ¿Que me mantuve aislada? Por supuesto que no, sino que yo desarrollé inmunidad de rebaño porque mi madre jamás me aisló. Conviví con indígenas de zonas rurales de Oaxaca, conviví con niños de ciudad en Veracruz, en Morelos, en Ciudad de México, por supuesto, en varias ciudades de Veracruz, en Tepoztlán. O sea, he recorrido y después, gracias a mi trabajo, prácticamente toda la República Mexicana y por lo menos 7 países del mundo. Entonces, no me pueden decir que no me he expuesto, a veces de manera innecesaria, a riesgos por el trabajo, básicamente, pero pues obviamente creo en la vacunación de enfermedades graves. Por eso mi madre me puso la polio, porque la polio es una enfermedad que puede generar consecuencias para toda la vida. Yo, si tuviera hijos, también les pondría algunas de las vacunas como la polio, pero de ahí en fuera, como esta vacunación excesiva que cada vez se está gestando es innecesaria, porque estamos despreciando la inmunidad de rebaño que se genera en individuos saludables que no se aíslan socialmente. Bueno, el sistema inmune es una cosa muy compleja, que la inmunología lo puede estudiar perfectamente. Hay muchísima información sobre cómo funciona el sistema inmune actualmente, incluso en redes. Búsquenla de doctores, principalmente. Y bueno, tenemos diferentes tipos de glóbulos blancos en la sangre, no hay uno solo, pero hay principalmente, lo que a mí se me hace más interesante es que hay una inmunidad primaria o de contacto y hay una inmunidad secundaria que se adquiere a través de los días. Entonces, el principal problema de las personas que se confían de las vacunas y usan antibióticos todo el tiempo, incluso cuando no es necesario, porque estoy de acuerdo que si me está dando gangrena, probablemente sí lo usaría un antibiótico. Pero hay muchas infecciones que son controlables simplemente con agua, baños de agua fría, etcétera, que son técnicas de naturismo finalmente, y test, obviamente test de diferentes plantas. Entonces lo que hacemos es que hacemos que esa inmunidad primaria pase a una inmunidad secundaria. La inmunidad primaria son esos glóbulos blancos que siempre están fagocitando todo lo que entra
sea grasa, virus, bacterias, hongos, porque es una inmunidad de defensa, son como los peones si fuera un juego de ajedrez. Pero luego tenemos caballos de Troya verdaderamente, que lo que hacen es diseñar una respuesta adaptativa, y eso se genera más o menos 7 días después de adquirir una infección. Si una persona ha dado demasiados antibióticos a su hijo, jamás dejó que llegara la segunda caballería, y esta es la más importante porque es la adaptativa. Entonces, seguramente en mi cuerpo, de acuerdo a esta teoría, ni siquiera es que a mí se me ocurrió, sino en base a esta teoría, yo tengo muchísimos caballos de defensa, tengo anticuerpos para todo a lo que me he expuesto. A veces incluso me da una febrícula ligera cuando es algo realmente venenoso o he estado muy estresada, y hago mis técnicas de naturismo y se controla solo. ¿Por qué? Porque tengo muchos anticuerpos que están listos para entrar y que están especializados en diferentes cepas de cuánta cosa. ¿Por qué? Porque ese ha sido mi enfoque y mi convencimiento que me transmitieron desde la infancia, por supuesto. Bueno, ahí tenemos dos cosas diferentes. Una es el síndrome metabólico, que es el principal problema de salud pública a nivel mundial. Y ese problema se gestó por la ingesta de carbohidrato, exceso de carbohidrato refinado y grasas oxidadas provenientes de la comida rápida, ¿no? Entonces todo frito, etcétera. Cuando nuestro sistema inmune se distrae tratando de atrapar estas moléculas, y esto pasa principalmente, según Eric Estrada, en todos los estudios que hemos hecho, en los tipos sanguíneos A positivo y O negativo, que son las sangres dominantes en el mundo, entonces los glóbulos, los macrófagos de los que estaba hablando, se la pasan comiendo grasa básicamente, y pues eso los distrae, y entonces hay menos número para poder hacer esa inmunidad de reserva o inmunidad secundaria. Eso es lo primero. Y luego, cuando nosotros, por estar comiendo esto, mayoritariamente, que no es un alimento saludable, que es alimento oxidado, dejamos de comer vitaminas y minerales provenientes de la dieta y dejamos de absorber oxidantes y producir antioxidantes provenientes del ejercicio físico y mantener la buena circulación, etcétera, pues entonces nuestro cuerpo no tiene energía suficiente en número, pero también en calidad, para producir suficiente inmunidad de reserva, ¿no? Inmunidad secundaria. Entonces, muchísimos sistemas inmunes actualmente están inadaptados. Quiere decir que evolutivamente el ambiente va en una dirección y el sistema inmune se quedó años luz atrás. Y entonces se enferma, ya no hablemos de estas cosas, se enferma de gripa 2 o 3 veces al año. Y no digo que esto sea insalvable. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad a finales, que realmente ya no era feliz con la vida, me estaba enfermando a cada rato, pero mucha gente no hace caso a esto, se sigue medicando, cuando la solución usualmente es mejorar la dieta, relajarse y tomar antioxidantes. El resveratrol, el extracto de semilla de toronja, el chaparro amargo, muchísimas sustancias tenemos, incluso el resveratrol y la uña de gato tienen un montón de estudios científicos que han demostrado que multiplican y especializan, ayudan en el proceso de especialización a los glóbulos blancos. Entonces, de que hay ciencia de este lado, la hay. Pero de que muchísimas personas o no las conocen o no les interesa porque suena que hay que hacer esfuerzo, pues eso es otra cosa, ¿no? Yo creo que era válido o es válido cuando tenemos miedo y todavía no sabemos qué hacer. Entonces siempre, de hecho, una reacción natural de sobrevivencia son dos, de hecho, o atacas o huyes. Entonces, pues cuando no sabemos qué hacer y no podemos atacar a un bicho, pues entonces la opción que queda disponible es huir, ¿no? Entonces es refugiarse y adquirir información. Lo malo es refugiarse para no hacer nada, ¿no? Para seguirse aterrando, entonces, y que además esto se ha prolongado más de 3 meses. Yo considero que un aislamiento que tiene más de 3 meses, hablando de que estos ritmos evolutivos donde vamos evolucionando sistema inmune y medio ambiente de manera paralela, imagínense 3 meses ya genera una diferencia así, pero si seguimos dejando pasar el tiempo, lo único que va a pasar es que esta otra escala se va a ir a la China, a la Luna, y nuestro sistema inmune se va quedando atrasado. De hecho, eso ya ha pasado. En México, muchísimas personas principalmente sector salud, que son obligadas a vacunarse contra la influenza, se les desactualiza el sistema inmune porque se especializa en influenza y después terminan contagiándose de papilomas en la piel, de herpes, de cuánta cosa. ¿Por qué? Porque el sistema inmune se separó. Esto es súper fácil de hacer, que el sistema inmune se separe. Entonces,
para mí tiene mayores consecuencias hacer que este sistema inmune se desactualice que el exponerse. Ahora, ¿quiere decir que lo voy a llevar a una plaza pública, a un mall? Pues claro que no, porque ahí hay demasiada gente con de todo, ¿no? Tal vez no sea una buena idea. Pero sí que sobre todo otro de los grandes problemas de estos sectores vulnerables es que usualmente se alimentan emocionalmente de su núcleo familiar. Entonces realmente aislarlos a estas personas me parece mucho más riesgoso y con consecuencias demostradas de manera científica en muchos otros casos que el contacto que puedan tener con su familia en un medio ambiente sano, probablemente desinfectándose antes, si esa es su idea, tomando la familia, toda la familia estando protegida con estas plantas de las cuales acabamos de hablar, para que entonces nosotros le transfiramos esa inmunidad de rebaño a ese familiar que no tiene tantas posibilidades de gestar por sí mismo esas defensas. Bueno, pues lo último que quería comentar, yo hace muchos años se publicó en una revista científica que en algún momento se iba a separar la sociedad en dos grandes grupos, los que deciden tener un estilo de vida alternativo basado en el intercambio, en la generación de alimentos, etcétera, y que es más parecido a comunas, y las personas que deciden seguir creyendo en el sistema, en lo establecido, en las vacunaciones, etcétera, 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 ¿no? Entonces, creo que ahora más que nunca esto está ocurriendo en este tiempo y bueno, pues este video no está destinado a hacer sentir mal a nadie ni nada de eso por su sistema de creencias, solamente que aquellos que están optando o estaban empezando a pensar en las posibilidades y los beneficios de la inmunidad de rebaño y la vida en comunidad y la generación de rebaños con ideas comunes, pues sigan buscándolo, empiecen a buscar esos grupos afines, porque no hay mucha esperanza en el otro gran núcleo, va a seguir su propio sistema, no es que socialmente van a cambiar, sino más bien que va a haber personas que se agrupen por tener ideas diferentes.